La biotecnología molecular es un área de la biología que se encarga del desarrollo de organismos con características novedosas, gracias a que han recibido material genético procedente de una fuente normalmente no tan cercana de su línea evolutiva, ¿ya? Eh, la biotecnología molecular eh, se la conoce de diferentes formas, de acuerdo al ámbito en que uno esté conversando, desarrollando, y puede ser nominada como ingeniería genética, ya que es una de las formas más comunes de utilizarlo en lenguaje técnico. También se habla de esta como la tecnología del DNA recombinante, ya, que es una forma un poco más eh, específica de nombrar. En términos más comunes se habla de modificación genética de organismos, ¿ya? O transgenia. Y, y en términos de definición de un área, podríamos decir que es biotecnología a nivel molecular, o biología molecular simplemente, la, la aplicación de este tipo de conocimientos de cómo está configurado los genomas, y los proteomas y la composición general de un ser vivo y cómo uno podría modificarle características o darle nuevas propiedades a un ser vivo, eh, agregándole o regulando la forma en la cual expresa eh, elementos del genoma. ¿Ya? En la, en la biología molecular vamos a encontrar que convergen una enorme cantidad de otras disciplinas de la biología que son necesarias para poder, uno, entender procesos y dos, la capacidad de poder generar las modificaciones que implica el, el- el modelar, el regular la expresión y funcionamiento de un genoma, de un ser vivo. ¿Ya? La biología molecular, la microbiología, hay que hacer harto transferencia de elementos y ahí se utilizan harto bacterias. ¿Ya? Entender cómo funciona la bioquímica de los seres vivos para poder modelar eh, cómo podría afectar un cambio propuesto, ¿ya? Teórico en principio y luego aplicado. La inmunología, para asegurarnos de que los cambios que uno pretende hacer en un ser vivo no vayan a generar algún elemento autoinmune, ¿ya? En ese sentido. La misma genética, obviamente, ¿ya? Que tiene que ver con la secuencia, herencia, en términos generales. Biología celular, para que no decirlo. Ingeniería química, de, de desarrollo de compuestos in vitro, ¿ya? Eh, elaboración de secuencias de bases pequeñas, de cadenas de nucleótidos, de proteínas, etcétera, desde el punto de vista químico. Todas esas convergen en la biotecnología molecular. Y si muchas disciplinas convergen, los productos de la biotecnología molecular también se han estado aplicando en una gran cantidad de áreas, ¿ya? Donde primero se empezó a generar un efecto importante, donde se empezó a generar los primeros organismos modificados, fue en los cultivos. ¿Ya? En la actualidad hay una gran cantidad de cultivos que están modificados, los llamados cultivos transgénicos, que tienen diversos tipos de ventajas comparativas con los cultivos tradicionales en temas de resistencia a herbicidas o resistencia a patógenos, o en algunos casos ya incluyen mejoras en el contenido porcentual de nutrientes o en el contenido cualitativo, puede ser en otros casos, etcétera. ¿Ya? En la producción de drogas, eh, no se refiere a drogas de consumo, a drogas recreativas, ¿ya? Se refiere a drogas que son usadas como medicina. Y hay una enorme cantidad de compuestos
que son drogas médicas, que son moléculas que sirven para tratamiento de numerosas enfermedades. En la actualidad, la mayor parte de los medicamentos son producidos en organismos transgénicos. Ya les voy a contar el ejemplo más adelante de uno de estos, eh, porque representa un montón de facilidades el poder hacerlo con eficiencia. ¿Ya? Las mismas vacunas que ahora se han estado buscando en grandes cantidades, ¿ya? Eh, en grandes cantidades, las vacunas, por ejemplo, de las que tenemos ahora con respecto al COVID, ¿ya? Eh, Muchas de estas vacunas son productos de la biotecnología molecular. De repente les cuento más adelante cómo se fabrica una de estas vacunas para que tengan un poco más claro de qué es lo que están inyectando las personas, ¿ya? Pero también son resultado de la biotecnología molecular. En diagnóstico, la misma PCR de la que vamos a conversar y vamos a explicar cuáles son sus fundamentos, ¿ya? Y por qué es una técnica tan eficiente y tan rápida de poder indicar si uno está infectado con tal o cual patógeno, ¿ya? Y en general en muchas otras formas de vida, como terapia y otros procesos diversos de la industria, de la vida en general, que han recibido el impacto de la biotecnología molecular y que ahora son procesos relativamente comunes de desarrollar. ¿Ok? La, la biotecnología molecular tiene como objetivo la manipulación de genomas. ¿Ya? Y como consecuencia de ello, lo que se generan son organismos genéticamente modificados. ¿Ya? Los famosos, los famosos transgénicos, que es la forma en la cual se denominan a estos seres modificados. ¿Ya? Eh, la, la definición general de un organismo genéticamente modificado sería aquel en que su material genético, su genoma, ha sido modificado de forma permanente. ¿Ya? Esa es una peculiaridad porque se puede también hacer modificaciones temporales. De forma permanente, usando alguna herramienta de biología molecular. Vamos a ver las herramientas después. Y eso permite de que este nuevo ser presente características eh, fenotípicas diferentes a las normales que presenta la especie de la cual proviene ese individuo. ¿Ya? Eh, si, si bien estas herramientas son geniales, son fantásticas, tienen mala fama. Tienen mala fama. En general, hablar de la transferencia de genes, hablar de los transgénicos, hace que un grupo de la población se resienta porque se han presentado a los transgénicos como elementos antinaturales, ¿ya? O elementos que, que pueden generar problemas al ambiente, ecológicos, que pueden inducir mutaciones, que pueden inducir cáncer y un montón de una gran cantidad de mitos urbanos que han surgido con respecto a los transgénicos. ¿Ok? Eh, por ejemplo, ahí hay algunos casos. Los tres casos de arriba, eh, que se han usado y que los saqué buscando, puse en el Google transgénicos animales y me salieron esos fotografías. En realidad, ninguno de esos tres animales es un transgénico, ¿ya? Ninguno. Eh, Han sido generados por mutaciones de otras formas, pero no por transgenia, ¿ya? Algunas naturales, algunas buscadas, pero ninguno de los tres es un organismo que sea transgénico, por lo tanto, ya de por sí eso significa una forma de engaño al público, ¿ya? Para darles mala fama. Eh, y la verdad es que si hablamos de transferencia horizontal de genes, ya lo hemos visto antes en este curso, en otros cursos, la transferencia horizontal de genes es un fenómeno natural que ocurre
entre diversos seres mediado por virus, por algunas bacterias, por transposones, por diferentes tipos de formatos de seres, ¿ya? Algunos vivos, otros que se acercan a los vivos, como los virus, y que cuando hacen infecciones suelen movilizar fragmentos genómicos de una célula a otra. ¿Ya? Como ejemplo, el ejemplo que siempre me gusta indicar, cuando uno se resfría, los virus pueden injertar su genoma en nuestras células y por lo tanto eso ya es una definición de transgénico. Tenemos células que se quedan con restos virales integrados en nuestro genoma y esas células ya son diferentes a los originales. Normalmente no ocurre nada con eso, aparte que las células de las mucosas del epitelio nasofaringio se van renovando, así que da lo mismo. Pero en general no es un proceso que sea que el hombre eh, se le haya ocurrido hacer y que no se presente en la naturaleza. La verdad es que si somos honestos y humildes en el tema de la ciencia, la mayor parte de los procesos que somos capaces de realizar en el área de las ciencias biológicas son remedos de lo que ocurre en la naturaleza. Son porque se entendió un proceso y se lo repitió. Eh, ahora, la única diferencia entre lo que ocurre en un evento de transferencia horizontal de genes en la naturaleza y lo que hace un científico en laboratorio es que el científico determina qué es lo que quiere pasar. Escoge de manera lógica, escoge una secuencia que va a dar cierta característica, ¿ya? Cierta característica al nuevo ser vivo. Ese gatito que está ahí, por ejemplo, es un gato transgénico. Brilla en la oscuridad porque expresa una proteína de medusa, una proteína fluorescente. ¿Okay? Entonces, cuando se lo ilumina con una longitud de onda adecuada, eh, brilla porque tiene esa proteína que le permite tener esa característica. ¿Ven? Y la madre que está al lado no tiene ese brillo que presenta este menino. ¿Okay? Entonces, la diferencia sustancial y por la cual uno no debiera de tener miedo a los transgénicos es que es un proceso que es un remedio de un proceso natural, que con la diferencia de que si en la naturaleza las transferencias son aleatorias, un fragmento cualquiera se traspasa de un lugar a otro. Aquí la transferencia tiene un sentido lógico. Estamos escogiendo un gen para una proteína que le daría alguna característica novedosa al nuevo ser. ¿Ya? Una característica que no presentaba. Eso en esencia es generar la transgenia. Por otro lado, con respecto al tema de seguridad, eh, los cultivos transgénicos que han sido liberados al ambiente han pasado, han pasado 10 veces más pruebas de control que cuando se saca una variedad nueva para cultivar. ¿Ya? Se demoran 12 años, 15 años en sacar nuevas variedades de cultivo, de plantas me refiero. ¿Ya? Si son transgénicas, 12, 15 años. Si no son transgénicas, se puede sacar una variedad nueva en 4 o 5 años, ¿ya? Porque los controles son diferentes. Eso porque igual hay una responsabilidad en que como no se conocía qué tan, eh, qué tanto se podía generar una influencia de traspaso de genes en el medio ambiente, se ha tenido hartos controles que realizar. Y la verdad es que hasta la fecha no se han encontrado que el impacto en la naturaleza sea mayor que el que generan los cultivos tradicionales eh, sobre el medio ambiente. Así que en ese sentido, la mayor parte de las evidencias que se han argumentado contra los transgénicos suelen quedar de lado cuando se hacen los análisis adecuados. ¿Ya? Eh, Esta otra diapositiva muestra algunas relaciones de transgenia eh, que han ocurrido de manera natural entre diferentes especies y entre diferentes líneas evolutivas. Se han reportado eventos de transferencia horizontal de bacterias a eucariotas, de bacterias a arcaeas, de arcaeas a eucariotas, entre eucariotas, de plantas a animales, de plantas a hongos, de hongos a animales, de bacterias a animales, de todos los tipos. Nosotros mismos los humanos
tenemos más de 200 genes que no son de nuestra línea evolutiva eh, de mamíferos siquiera, sino que provienen de otros seres por transferencia horizontal. Me preguntan en el chat a qué me refiero con una variedad nueva. Cuando, por ejemplo, cuando hablamos, imagínense, no sé, tomate, ¿ya? De tomate hay diversas variedades. No me sé los nombres, así que no lo voy a decir, pero hay variedad de tomate. De tomate, hay uno que es cherry, parece que es el nombre que me acuerdo ahora. Hay un tomate más grande, un tomate más pequeño. Son variedades de tomate, variedades de esta especie, pero que generan productos ligeramente diferentes. ¿Ya? Como siempre, los gustos de las personas suelen ir cambiando. También los productores suelen ir generando productos nuevos. Entonces, aparece un tomate, no sé, con alguna característica diferente. No sé, si aparece un tomate amarillo, de repente va a tener un boom, la gente va a querer más, van a producir más, será una nueva variedad, ¿ya? Y así van saliendo nuevas variedades que van cambiando con el tiempo. Entonces, eh, la- lo- lo- los tomates que consumimos ahora, a los que se consumían hace 20 años o 40 años, no son los mismos. Ni el arroz, ni las papas, van cambiando porque van sacando variedades que son más productivas, que son más resistentes, que tienen algunas otras propiedades organolépticas, etcétera. Y así van cambiando propiedades, van cambiando las variedades. ¿Ya? Eh, normalmente en pocos países se permite el consumo directo de transgénicos. ¿Ya? Más que todo es por una cuestión de evitarse las demandas. ¿Ya? Porque, porque no... se han hecho montones de pruebas, ¿ya? Y en ningún caso se ha generado eh, que un transgénico pueda tener alguna problemática o generar una problemática a un individuo. Claro que hay algunos puntos excepcionales, ¿ya? Me preguntan con respecto a la abeja africanizada. Eso no es un transgénico, ¿ya? No se considera un transgénico porque en ese caso es una mezcla de especies, ¿ya? Eso se llama introgresión. Eh, Abejas normales que se aparean con zánganos de abejas africanas o al revés, van a tener crías que van a ser ya mezclas o híbridos entre especies. Y en ese caso, y en ese caso eh, son como nuevas, deberían ser considerados como nuevas especies, pero en realidad no sé qué tanta diferencia hay entre la abeja africana y la abeja común. No sé si son especies diferentes o no, pero son especies de híbridos que funcionan bastante bien en la naturaleza eh, y no sería un caso de transgenia, porque para que sea transgenia tiene que ser que hay movimiento de genes desde una especie hacia otra, pero no por las vías tradicionales de reproducción, ¿ya? Entonces, no, en este caso, por ejemplo, un virus que infecta a una abeja y luego ese virus produce elementos, toma genes de la abeja y se la pasa a otra abeja, eso sería transgenia, ¿ya? Y en general algunos virus pueden saltar de una abeja a otro insecto o a una planta. Es raro que hagan eso, pero pueden hacerlo en casos extraños, ¿ya? Las variantes de una especie normalmente sí se pueden cruzar, por eso se llaman variedades, ¿ya? Es como hablar de las razas de perro. Las razas de perro entre sí también pueden cruzarse, porque son de la misma especie. Las variedades dentro de los tomates también pueden, polinizando unos con otros, también pueden generar híbridos, ¿ok? Y así podemos generar diversos tipos de cruces. Pero nada de eso son transgénicos. Nada de eso es transgénico, porque esos son eventos de reproducción sexual, de hibridación, de introgresión, etcétera. ¿Ya? Eh, los otros casos es cuando hay un flujo desde una especie hacia otra, mediado por algún virus o por algún otro vector que no tiene que ver con los procesos normales de reproducción entre seres vivos. ¿Ok? Eh, había algo más que estaba diciendo y que se me fue la idea ahora.
con respecto a las transferencias, mm, no me acuerdo qué era, pero tengo la impresión de que alguna cosa estaba hablando con respecto a las transferencias. Eh, bueno, no importa. Eh, los transgénicos les decía que y los transgénicos son entidades en las cuales se está modificando el genoma, ¿ya? Porque estamos agregándole generalmente genes a un transgénico. O sea, agregando los genes a una especie y generando variantes de esa especie con nuevas propiedades. Eh, También se ha criticado el hecho de que se dice que el hombre está jugando a ser Dios, haciendo modificaciones de especies, y también ha sido un argumento en contra de los transgénicos, ¿ya? Pero la verdad es que el hombre desde hace miles de años que ha estado jugando a modificar las especies, ¿ok? Desde que, desde que a alguien en la prehistoria, probablemente alguna mujer, ¿ya? Se le ocurrió, en vez de comerse algunas semillas, guardarlas y sembrarlas, ¿ya? Y se asentaron, dejaron de ser nómades y se sentaron a cultivar. Desde allí se empezaron a generar cambios en las especies, porque consciente o inconscientemente empezaron a elegir los individuos que querían mantener y los individuos que no querían mantener, ¿ya? Entonces, desde que el hombre decidió, en vez de comerse todo lo que encontraba, guardar algo, dejar que algunos animales se reproduzcan cerca de él y aprovechar algunas crías y otras dejarlas que se reproduzcan, empezar a seleccionar qué semillas sembrar y cuáles desechar o cuáles comer y cuáles dejar que generen plantas nuevas, empezó a hacer selección. Eh, y eso ya es parte de lo que se conoce como biotecnología, ¿ya? Si nosotros hacemos una revisión de cómo el hombre ha ido aplicando la, la biotecnología en la vida como civilización, podemos encontrar tres etapas marcadas eh, de procesos biotecnológicos que el hombre ha ido aplicando conforme ha ido aprendiendo mejor cómo funcionan los seres vivos. La, la etapa antigua eh, normalmente es prácticamente prehistórica porque casi no hay registro de esto, ¿ya? Hay algunas pocas cosas que podemos tener guardadas. El hombre todavía ni siquiera aprendía a escribir adecuadamente, a guardar sus ideas, y cuando ya estaba haciendo modificaciones de los seres vivos. La etapa clásica es la etapa en donde el ser humano se dio cuenta que que existía la capacidad de poder modificar procesos dándole condiciones diferentes. Y empezó a aplicar criterios lógicos y de técnica y de ciencia para poder mejorar procesos que antes se hacían de manera espontánea. Y la etapa moderna parte desde que el hombre descubrió la composición molecular de la célula y se descifró la estructura del ADN para a partir de allí generar toda una serie de tecnologías eh, relacionadas con las modificaciones de estas estructuras que son las que gobiernan a cada ser vivo, ¿ya? Hablemos alguna cosita general de cada proceso. La biotecnología de la antigüedad fue prácticamente algo innato, ¿ya? El ser humano empezó a hacer
colecta y guardado de algunos elementos, eh, diferenciándose notablemente de los animales en que los animales como mucho guardan su comida un rato, ¿ya? Un rato en el día, para el día siguiente, como mucho, algunos, cuando ya han comido suficiente. El ser humano aprendió a guardar, y no solamente a guardar, sino que aprendió que ayudando a que mejoren el crecimiento de algunos seres, estaba, estaba asegurando una comida futura, ¿ya? Eso es algo notable dentro de los seres humanos, porque, porque somos prácticamente la única especie que piensa a tan largo plazo en el futuro con respecto a alimentación, ¿ya? Se sabe de que algunos animales hacen intercambios de comida pensando en que el futuro puede ser al contrario, o que guardan, como les decía, comida de un día a otro, pero es poco frecuente que sea algo tan marcado como en el ser humano, ¿ya? Eh, las fotografías que están allí, en la parte de arriba, muestran plantas que son los parientes más cercanos eh, de las plantas que están abajo, ¿ya? ¿Qué tienen que ver las hormigas, Felipe? Que si guardan cosas. Las hormigas, bueno, hay diferentes tipos de hormigas, ¿ya? Dentro de todas las hormigas hay, por ejemplo, un grupo que se dedica a la agricultura, ¿ya? Eh, Cortan hojitas y las infectan con hongos y cuando crece el hongo se comen el hongo, ¿ya? Eso es una forma de agricultura. También hay algunas hormigas que son ganaderas, que tienen simbiosis con pulgones y alimentan a los pulgones para después consumir el producto de la defecación de los pulmones, que tiene un alto contenido de azúcar también, ¿ya? Eh, Son algunos ejemplos, pero como les decía, no es que ningún animal lo haga. Aparte que eso, se considera que las hormigas son animales especiales porque tienen inteligencia de colonia. ¿Ya? Es como si fuesen una gran entidad en donde la globalidad hace más que los individuos por separado, la sumatoria de cada individuo por separado. ¿Ya? Son algunos casos particulares. La selección artificial eh, vino a, vino a transformar eh, los, las plantas en la naturaleza. En la naturaleza, ninguna planta se dedicaría a guardar tanta cantidad de nutrientes para la descendencia, ¿ok? Porque sería algo ridículo desde el punto de vista evolutivo que una planta se dedique a almacenar tantas cantidades si con menos alcanza para que los descendientes sobrevivan, ¿ya? Entonces, tiene poco sentido. Y la única forma en la que se puede entender que haya ocurrido esto es que hayan recibido ayuda. Y eso es lo que hacía el hombre. El hombre aprendió agregándole abono, agregándole nutrientes, buscando lugares buenos, regándolas. Aprendió a darle cosas a las plantas y de esa forma pues, fue generando mejoras. Y en cada generación iba escogiendo. También es una cosa que es fascinante desde el punto de vista cultural, que el hombre haya elegido no comerse a los mejores ejemplares, ¿ya? Eh, Porque consideren esto, si la humanidad, por ejemplo, imaginemos un choclo, ¿ya? Si el individuo toma los mejores granos, los más grandes, los que tienen mayor cantidad, y se los come y siembra los más pequeños, en cada generación van a haber cosas más pequeñas, ¿ya? Si en una manada, no sé, de cabras o de cerdos, qué sé yo, escoge siempre los más grandes para comérselos y hace que deja que se reproduzcan los más pequeños.
cada vez van a ser más pequeños, ¿ya? Entonces, es algo contraintuitivo hacer lo que hizo el ser humano. Tuvo que ser razonado, tuvo que pensar, tuvo que darse cuenta de que dejando que los mejores se reproduzcan, estaba asegurando que en el futuro tuviese mejores descendientes, mejores descendientes. Ese razonamiento, esa capacidad de poder entender cómo funcionaba más o menos el proceso de herencia ya, es biotecnología, ¿ok? Tanto para las plantas como para los animales. ¿Ya? Ahí pueden ver esa raíz que está ahí, es una forma eh, salvaje, una forma natural de la planta que más se parece a la zanahoria. Y yo creo que nadie se la comería. ¿Ya? El que está al medio se llama teosinte. Es una plaga. Se parece muchísimo al maíz. Si lo ven antes de que broten las mazorcas, se confunde absolutamente con el maíz. ¿Ya? Hay en México, en esta zona no hay. Eh, pero ya cuando va a brotar el- las mazorcas, son completamente diferentes. ¿Ya? Y así tenemos un montón de especies que han sido mejoradas. El tema de domesticación animal también es similar. ¿Ya? En diferentes lugares el hombre empezó a, a entender de que el tener animales cerca le podía servir y empezó a escoger ejemplares. Aquí hay en juego un montón de cosas, ¿ya? Eh, Elegir animales grandes, elegir animales dóciles, elegir animales que no se escapen, ¿ya? Etcétera. Esas son cosas que fueron eligiendo y por esa razón las especies se comportan, las especies domesticadas se comportan como se comportan, ¿ya? Y así fueron eligiendo cosas. El tema de los perros, por ejemplo, es fascinante porque los perros han sido domesticados para múltiples propósitos, ¿ya? Hay perros que son de guarda, hay perros que son de caza, hay perros que son para cuidar el ganado, y cada uno tiene comportamientos muy diferentes, ¿ya? Eh, de todos los procesos biotecnológicos antiguos, existen muy pocas documentaciones. Tal vez alguna excepción tiene que ver con la domesticación del caballo por los árabes, ¿ya? Eh, Han dejado algunos legados, algunos escritos, donde ya se notaba de que tenían conocimiento de cómo era la herencia y cómo seleccionar adecuadamente ejemplares de acuerdo a los parentales, cómo hacer los cruzamientos, cómo elegir eh, eh, las parejas, etcétera, ¿ya? Eh, Son algunos de los pocos registros que se tienen históricos de procesos de domesticación. La mayor parte no ha quedado registrado. Otro fenómeno que también el hombre se dio cuenta y que es parte de la biotecnología antigua es aprovechar los procesos de fermentación para cambiar las propiedades de algunos alimentos. ¿Ya? Se han encontrado vasijas de cerca de 10.000 años con restos de vino, restos de cerveza. ¿Ya? Eh, La tablilla que aparece ahí es una tablilla sumeria de hace más de 4.000 años, en donde se ha grabado el registro de contabilidad de, de pan, de cerveza, de algunos aceites, etcétera, indicando de que ya conocían cómo ocurría o cómo cambiaban algunas cosas al fermentar, ¿ya? Obviamente que no conocían las levaduras, ni que se veían que se ponía espeso, qué sé yo, de manera grande, pero no a nivel microscópico, cómo eran los procesos en términos generales, ¿ya? Pero ya habían desarrollado capacidades para poder cambiar diversos tipos de características de, de muchos de los alimentos que podían consumirse o que al fermentarse podían tener un mayor tiempo de duración, etcétera, ¿ya? La biotecnología clásica surge cuando el hombre se da cuenta de que existen entidades microscópicas, ¿ya? Descubren
las levaduras, ¿ya? Bacterias y otros organismos, ¿ya? Microorganismos, que son capaces de modificar sustratos que uno les puede ir agregando. Y ahí es donde proliferan bioreactores. Yo acá he puesto unos bioreactores más modernos, ¿ya? Pero la realidad es que antes eran barriles que le aplicaban calor, le aplicaban, no sé, diferentes estrategias para poder facilitar que crezcan diversos organismos y mejorar las condiciones. Pero ya aquí se dieron cuenta de que cada proceso tenía necesidades particulares, un pH determinado, tener una cantidad de concentración de gases, la presencia de azúcares, temperatura determinada, etcétera. Y ahí el hombre fue empezando a escribir protocolos. Cómo se cultivaba tales tipos de bacterias, cómo se cultivaban las levaduras, cómo se cultiva para diferentes tipos de procesos, ¿ya? Sumado a esto, el descubrimiento de las enzimas como moléculas catalíticas fue un salto cualitativo en el desarrollo de una enorme cantidad eh, eh, de procesos que son útiles para toda la vida diaria, ¿ya? En la actualidad se usan enzimas para montones de procesos. Los mismos detergentes tienen enzimas, ¿ya? Se usan enzimas para hacer diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a hacer más adelante diagnóstico de diferentes tipos, y para eso se miden enzimas, se usan enzimas, ¿ya? Para, para, para ELISA, para un montón de otros tipos de, de- de elementos clínicos, de diagnóstico, de la industria, etcétera, etcétera, ¿ya? Se sumaron, además de las enzimas, el conocimiento con respecto a los antibióticos, y esto, que aparte de cambiar la demografía de la población humana, permitió el desarrollo de cultivos, ¿ya? El hombre aprendió a hacer cultivos específicos de una determinada especie, ¿ok? Y eso resultó importante, porque eh, cuando uno ponía a crecer algo, generalmente salían cosas mezcladas, salían hongos con bacterias, con un montón de cosas mezcladas, ¿ya? Y eso dificulta el trabajo de investigación, dificulta el trabajo de determinación, detección, etcétera. Pero si se conocen diversos tipos de antibióticos contra diferentes entidades en particular, uno pudo lograr la capacidad de poder tener en un medio de cultivo un solo tipo específico de ser vivo. Y eso dio pie para que uno pueda realizar ensayos, apreciaciones y diagnósticos específicos con respecto a una entidad en particular, ¿ya? A partir de eso es que se pudo generar eh, el desarrollo de líneas celulares específicas, eh, seleccionadas y separadas en base a su resistencia a los antibióticos, ¿ya? Más allá de que el hecho de que los antibióticos hayan cambiado la demografía de los humanos, como les decía, ¿ya? Porque antes de los antibióticos, eh, la mayor parte de los humanos, como el 90%, se morían en la niñez, ¿ya? Y ahora la sobrevivencia es mucho más alta. La biotecnología moderna, la biotecnología moderna, por su parte, eh, ya consiste en el boom de una gran cantidad de técnicas para poder observar a nivel mucho más íntimo los componentes celulares de los seres vivos, ¿ya? Las técnicas de visualización se multiplicaron por montones. Aparte de la microscopía óptica, que fue las primeras, con todas sus variantes de microscopía óptica, otras técnicas como la microscopía electrónica, la difracción de rayos X, la espectrometría de masas, permitieron al hombre ver cosas que nunca había visto, ¿ya? Poder visualizar, por ejemplo, virus, poder visualizar estructuras de moléculas complejas como el DNA, o poder cuantificar de manera particular composición de ciertas moléculas dentro de una mezcla,
¿ya? Como pueden verse en la figura de abajo. Entonces, el hombre desarrolló diversas herramientas que ampliaron la visión de cómo estaba compuesto un ser vivo. Pero no solamente el hombre se contentó con mirar, sino que también aprendió a separar los componentes de un ser vivo. Y ahí surgieron diversos tipos de técnicas. Imagino que algunas las conocen. El año pasado han tenido que llevar un curso o algo de esto. Como la centrifugación, una técnica sencilla, pero que es muy útil para separar componentes, sobre todo si tienen buena diferencia de densidad, ¿ya? La electroforesis que puede ser en agar, en celulosa, etcétera, que permite separar ácidos nucleicos, otra permite separar proteínas. Esencialmente esas dos son las que más se utilizan, ¿ya? De proteínas y ácidos nucleicos. Eh, y la cromatografía, con sus múltiples formas de cromatografía, ya hay cromatografía de montones de cosas, que implica la separación específica dentro de un componente, de un medio acuoso, de componentes en base a diferentes características. Puede ser por la densidad, puede ser por el peso, puede ser por la carga, por la afinidad, montones de formas de separación. Estas técnicas de separación fueron vitales porque permitieron de que por primera vez el ser humano tuviese componentes aislados de un ser vivo, ¿ya? Es decir, ya no tenía todo un ser vivo y tenía que analizar todo en conjunto, sino que podía tomar un tipo de proteína de un ser vivo y esa proteína analizarla. Podía tomar el ADN del ser vivo y analizarlo, o el RNA, o, o, o la membrana, los fosfolípidos, etcétera. Y así el hombre podía tener un mejor análisis de los componentes por separado, ¿ya? Aunado a esto, otra cosa que le ha servido a la biología molecular son las diferentes técnicas de cultivo. Producto del descubrimiento de sustratos, ¿ya? Como el agar, agarosa y un montón de otros más. Eh, Producto del desarrollo de antibióticos, ¿ya? Eh, y de otros componentes específicos, producto del conocimiento de cuáles son las necesidades nutricionales de cada ser vivo, el hombre aprendió a cultivar prácticamente todo, ¿ya? Aprendió a cultivar bacterias específicas, hongos, plantas, células animales, incluso se ha aprendido a cultivar virus, ¿ya? Primero se cultivan las células hospederas y luego se colocan virus que infectan y ahí se reproducen. Y ahí tenemos mayor cantidad de virus. Y así hay protocolos para cualquier cosa que se les ocurra, ¿ya? Prácticamente hay cultivos, hay manuales de cultivo para cualquier especie, animal, vegetal, etcétera. No todas son fáciles de hacer, algunas sí, ¿ya? Algunas son relativamente fáciles, ¿ya? Y en laboratorio lo van a aprender de a poquito. Hay otras que son un poco más complejas de realizar, pero prácticamente se puede hacer crecer en laboratorio de manera aislada, de manera esterilizada de otras cosas, a células, a tejidos de casi cualquier tipo, de cualquier ser vivo, ¿ya? Otra de las cosas que ha sido tremendamente importante en la biotecnología actual han sido el desarrollo de la capacidad informática, ¿ya? La cantidad de información que se genera cada día en la actualidad es inmensamente grande, ¿ya? La cantidad de información, por ejemplo, si se hace secuenciación, imagínense de que una persona secuencia una bacteria nueva. Secuenciar una bacteria nueva significa que va a tener un listado de bases de 5, 7, 10 millones de bases, ¿ok? Si esa persona tuviese que analizar esa secuencia a mano, se pasaría toda su vida y no terminaría, ¿ok? Ahora se hace con computadores que utilizando algoritmos y utilizando diversas formas de apareamiento, complementación, se les ha enseñado a los computadores a hacer eso, ¿ya? Eh, Permiten analizar enormes cantidades de información en un tiempo breve. ¿Okay? Se ha permitido también enseñarles a los computadores a
hacer simulaciones de procesos, ¿ya? Y todo eso ha sido de tremenda utilidad para poder manejar la información que se produce de, de- de tantos experimentos de tantos seres vivos. ¿Ok? Eh, la genética, ni qué decir. De no haberse desarrollado el conocimiento con respecto a cómo se heredan las características de cada uno de los seres, de no haberse desarrollado el conocimiento de la estructura del ácido nucleico y las formas en las cuales se replica y las variantes mutagénicas que se generan cuando hay errores en el proceso, no se podría entender cómo transferir una característica de un ser vivo a otro, porque esencialmente todas las características de un ser vivo están eh, organizadas, están refrendadas, están contenidas en una molécula de información que es el ácido nucleico que nos da, que tenemos en el núcleo, que es el DNA. ¿Ya? La biología comparativa también ha resultado tremendamente importante. Conocer a nivel macro y a nivel micro, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel orgánico, los seres vivos, nos ha permitido entender de que estamos compuestos esencialmente por las mismas unidades básicas de vida. Eh, si la biología comparativa nos indicase por ejemplo, los seres vivos tuviésemos orígenes diferentes, jamás se podría hacer un transgénico. Porque, porque si tuviésemos orígenes diferentes en la vida, las plantas un origen, los animales otro, etcétera, etcétera, eh, no serviría transferir un fragmento de material genético de uno a otro, porque no serviría en el otro sistema. No tendría cómo poder el otro sistema entender qué es esa secuencia. ¿Ya? El hecho de que el código genético sea universal, con variantes, pero que sea universal, el hecho de que los procesos generales de expresión génica tengan elementos conservados hace posible de que justamente se pueda modificar o transferir información de uno a otro. ¿Ya? Y eso es un resultado del análisis comparativo en diversos niveles de los seres vivos. Todos estos procesos nos llevan a combinarse o a conjugarse en la transferencia de genes. Eh, la biología molecular puede, gracias a las técnicas de visualización, determinar secuencias específicas. Gracias a las técnicas de separación, puede escoger una secuencia específica de ADN. ¿verdad? Gracias a las técnicas de cultivo, puede tener células individualizadas a las cuales poder incorporarle el material genético. ¿Ya? Y así, técnicas de selección de cultivo, usando antibióticos, etcétera, permiten escoger a los individuos que tengan los cambios. Y todo eso se suma para poder generar el proceso de, de transferencia horizontal en laboratorio. ¿Ya? Hay un montón de formas en las cuales se pueden meter genes a otro ser vivo. Se pueden usar virus. Los virus infectan. Si yo al virus le pongo una secuencia, el virus, al infectar a la célula, estará incorporándole esa secuencia. Y tiene una chance de que se incorpore al genoma. ¿Ya? Hay otros casos que usan cosas como las que están acá, esto de acá, este equipo, se llama biobalística. Son micropartículas de oro o de tungsteno que están cubiertas con material genético, con ADN, y se las dispara con es una pistola de presión. ¿Ya? Y eso sale disparado y las micropartículas penetran las células y al penetrar las células están llevando ADN. Eso se usa sobre todo con plantas. En animales se suele usar la microinyección, tal como se ve en la imagen. Se puede tener dos microagujas, una un poquito más grande que la otra. Esto es un óvulo, por ejemplo. Con una aguja se sostiene al óvulo, se hace una pequeña succión y con la otra que es más delgada se hace una inyección directo dentro de la célula. Y aquí que le dejamos un poco de ADN. Y estamos transfiriendo material genético. ¿Ya? ¿Cómo elegimos el material genético?
con enzimas de restricción, vamos a ver cómo funciona, cómo multiplicamos el material genético a través de PCR, ¿ya? Y así, la combinación de un montón de técnicas permiten la generación de un nuevo ser vivo. Este proceso de acá a la izquierda no se saca ADN. Lo que se hace es se inyecta ADN, ¿ya? Esto se llama microinyección. Esta es microinyección. Esta es biobalística o biolística también le dicen. Transferencia por virus, etcétera. ¿Ya? Cuando se inyecta, hay varias formas de hacerlo. A veces se puede inyectar el ADN en el citosol, pero el ADN trae secuencias que hacen de que éste pueda ser reconocido por proteínas que lo meten al núcleo. O la microinyección se puede hacer directamente en el núcleo. Hay varias formas de hacer, ¿ya? Eh, también depende de lo que quiera realizarse. Cuando quieren hacerse, por ejemplo, clones, generalmente lo que se hace es, se destruye el núcleo y se le agrega aquí un núcleo nuevo, ¿ya? Entonces queda el núcleo nuevo en el citosol y el otro núcleo antiguo se destruye. Y así se usa el citosol del óvulo, pero el núcleo de una célula adulta. Y ahí se puede generar un clon, por ejemplo, ¿ya? Después se le aplica electricidad y el óvulo es como que siente que fue fertilizado y empieza el proceso de división. No es fácil, pero se puede hacer. Aquí en este esquema se muestra de manera sencilla el resumen de cómo es este proceso, ¿ya? Yo tengo de una célula un gen que me interesa. Y este gen lo quiero cultivar. Por ejemplo, una proteína que podría servir como medicamento. ¿Ya? Imagínense que una persona tiene, un defecto que le falta una proteína en su sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué mejor que hacer una proteína humana? Entonces, se toma el genoma humano, se corta la secuencia del gen, se lo separa, y esa secuencia la vamos a meter en un fragmento de plásmido bacteriano. ¿Ya? Entonces, a una bacteria le quitamos el plásmido, cortamos el gen y ahora juntamos. Y tenemos lo que se conoce como un plásmido recombinante. Esta parte en gris es de la bacteria, el plásmido de bacteria, y la parte en roja es el gen que me interesa. Tengo un nuevo plásmido modificado, ¿ya? Por eso se llama recombinante. Y este yo lo meto a otra bacteria. Obvio que tengo que ponerle acá cosas para que la bacteria lo reconozca y, y no lo degrade. Y, y- y que además este gen funcione en bacteria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago después? A esto lo pongo a crecer, lo puedo transferir a una planta, lo puedo poner en un bioreactor, lo puedo transferir lo que sea. Pero al transferirlo, estoy metiéndolo en un sistema que, que permite la expresión de esto como proteína, ¿ya? Proteína, como ADN, etcétera. Y de esta forma yo he transferido una información de una célula a otras células, ¿ya? Eso es lo que se hace con montones de cosas en la actualidad, ¿ya? Y de los logros más fascinantes que se hizo, porque esto ya existe hace tiempo, es la producción de insulina transgénica, ¿ya? La humulina le llaman. ¿Ven? Insulina humana de origen recombinante, ¿ok? Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurrió esta generación de ese trabajo? Bueno, la cantidad de diabéticos en el mundo, por causa, en gran parte, de la mala forma de alimentarse, ¿ya? Eh, no sé si se los conté en algún momento a ustedes, pero uno debería consumir máximo un 20% de carbohidratos de su dieta, ¿ya? El resto deberían ser proteínas y grasas, pero, pero lo usual es que en una dieta clásica de cualquier persona de América, de Europa, del occidente en general,
contiene 50-60% de carbohidratos, ¿ya? Los niveles altos de glucosa afectan la expresión de la insulina. Hay un montón de procesos que imagino que en bioquímica algo vieron. Eh, y eso condiciona de que se genere la diabetes, que es una de las enfermedades más comunes que hay, ¿ya? Una gran cantidad de millones de diabéticos. Eh, Cuando se fue descubriendo cómo se controlaba la glicemia en la sangre, se encontró de que en el páncreas se producía una hormona, esa hormona regulaba la cantidad de glucosa, etcétera, etcétera. Y se preguntaron si la insulina de otras especies serviría, porque si ocurría en humanos, pues obviamente que era parecido en otras especies. Así que se encontró en otras especies. Se probó primero con insulina de perro, ¿ya? Insulina de perro y funcionó. Un diabético le reguló la glicemia. Pero andar matando perros, una que no hay tantos, ¿ya? Y otra que en general eh, es más, está mucho peor visto matar a un perro que matar a un cerdo. Entonces se decidió eh, utilizar insulina de cerdo. Aparte que los cerdos siempre están matándolos, así que de los mataderos se tomaban los páncreas y se extraía insulina. El problema, el problema es que, como pueden leer ahí, se necesita eh, como 8.000, 10.000, o sea, 800, 1.000 cerdos para obtener 1 gramo de insulina, ¿ya? Y eso es la dosis que le sirve a 5 o 10 personas en un lapso de un año más o menos, ¿ya? Entonces, es complicado, es costoso y tampoco no hay tanto cerdo como para andar eh, sacando insulina. Aparte de eso, la insulina de cerdo no es igual a la humana, no es exactamente igual. Así que el efecto no es exactamente el mismo, ¿ya? Y cuando se descubrió que se podía hacer transferencia horizontal, que se podía hacer transgenia, a alguien se le ocurrió, y si tomamos el gen de la insulina, lo metemos en una bacteria, y como ya podemos cultivar bacterias en un bioreactor, en un tanque, hacemos crecer enormes cantidades de bacterias que produzcan la insulina. Y será con el gen humano, así que será insulina humana. Ya, listo. ¿Cuáles son los problemas para hacer este proceso? El genoma humano, en primer lugar, contiene 3.300 millones de pares de bases, ¿ya? Y el gen de la insulina tiene 1.500 bases, ¿ok? Entonces, esto se constituye en un problema de una aguja en un pajar, ¿ya? Si todo el DNA es igual, porque visualmente no podemos diferenciarlo, ¿ya? Eh, ¿Cómo vamos a escoger un pedazo tan pequeño dentro de todas las cadenas que se ven todas iguales? Un problema importante. Segundo problema, si yo le meto a una bacteria un fragmento de ADN, la bacteria lo va a degradar, porque el fragmento lineal no es reconocible por la bacteria. Lo van a considerar extraño. Son mecanismos de defensa, porque las bacterias tienen enzimas para degradar cuando ingresa un ADN extraño, porque también son infectadas por virus. Entonces tienen mecanismos de defensa. Entonces, yo tengo el problema de que, ¿cómo hago de que, ya, imaginen que logré escoger el gen, cómo lo meto sin que la bacteria lo desconozca? Ahora, yo no necesito que la bacteria gane más ADN. Ese no es el objetivo. El objetivo es engañar a la bacteria para que la bacteria produzca una proteína desde la secuencia que yo le puse. Entonces, ¿cómo engaño a la bacteria de que este gen no es un gen eucariota, sino que es un gen procariota? Tienen estructuras que son diferentes, ¿ya? Está el tema de los intrones, está el tema de las secuencias promotoras. Entonces, tengo que engañar a la bacteria. Otro problema más. El último, dentro de los montones de problemas, es que los métodos de inserción de transgenia son muy ineficientes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Uno dice, podemos transferir material genético de una célula a otra. Claro, uno lo dice así fácilmente y alegremente, pero en realidad, si ustedes toman
si ustedes toman 100 millones de bacterias, ¿ya? 100 millones de bacterias, y a las 100 millones de bacterias les tratan de meter algo de afuera, con suerte, unos pocos cientos van a incorporar eso, ¿ya? Entonces, el, yo pongo a crecer en mi placa 100 millones de bacterias. Y de las 100 millones de bacterias, yo tengo 200 que incorporaron material. ¿Cómo sé cuáles son las que incorporaron de las que no incorporaron? También tengo el problema, regreso otra vez a un problema de la aguja en el pajar. ¿Cómo selecciono dentro de millones a unas poquitas que realmente tomaron el material que yo les dejé y van a empezar a producir? ¿Ya? Todas esas cosas han sido resueltas, si no, no estaríamos hablando de ellas. Y la vamos a ver